Continuando con la repetición de estas vueltas que estoy volviendo a hacer aquí arriba, aquí les voy a indicar lo que es la vuelta número... ¿Esta qué vuelta sería? Que ya no... A ver. Esta sería la vuelta número 48. Ya. Ok. Para esta vuelta número 48, ¿sí? Pues vamos a repetir la que tenemos aquí abajo, que sería esta. ¿Sí? 1, 2, 3. Y aquí 1, 2. Y aquí se va a formar el punto puff que va aquí a un lado. Entonces aquí voy a hacer mi punto puff, ¿sí? 4 macizos y obtengo mi punto puff, ¿sí? Y voy a cerrar el cuadrito con un macizo. Y ahora voy a hacer una, 2 y 3. Ahí está, 3 casitas sin rellenar aquí en medio, ¿sí? Aquí 1, 2 y 3. Y vuelvo a hacer mi punto puff aquí en esta parte con los 4 macizos, ¿sí? Y hago aquí mi punto puff, ¿sí? Y cierro mi casita con un macizo y continúo con las casitas sin rellenar. Ahora van a ser 1, 2, 3 y 4, ¿sí? 4. Ajá. Y aquí me toca hacer mi punto puff de 4 macizos. Me estoy yendo más rápido porque estas vueltas ya son repetitivas, ¿sí? Esta vuelta número 48 es la que estoy repitiendo y que hice aquí abajo, ¿sí? Que es la 43. La vuelta 43 la estoy repitiendo en la vuelta número 48. Entonces ese video ya está, ya lo subimos anteriormente y ya lo tienen. Entonces por eso es que me estoy yendo más rápido. Entonces aquí nada más es repetir lo que hice en las anteriores vueltas para continuar y tener otra figura de zigzag de puntos puff, ¿sí? Entonces por eso es que me estoy yendo aquí un poquito más rápido, pero es el mismo procedimiento. El mismo procedimiento que se hizo en la vuelta número 43 es el mismo que estoy haciendo aquí en la vuelta número 48. Entonces aquí hago mis casitas. Aquí llevo 1, 2, 3 y 4. Son 4 casitas sin rellenar o 4 cuadritos. Y después es el punto puff. Ahí está. De 4 macizos, 2, 3 y 4, ¿sí? Dejo mi hebra en espera, jalo esta hebra y tengo mi punto puff y termino el cuadrito con el macizo, ¿sí? Y aquí hago otra vez mis casitas, ¿sí? Aquí llevo 1, 2 y 3. Ya conforme va creciendo esta falda, vuelta tras vuelta, pues ya se ve un poco más la caída, el tamaño, el vuelo que va a tener, el vuelo que está teniendo, ¿no? Entonces, pues ya se puede ver que la falda ya está quedando muy, muy bonita.
Entonces yo espero que quien la esté realizando pues esté disfrutando hacerla, porque de verdad que es un trabajo muy hermoso. Imagínense cuando ya esté terminada, no, pues va a ser todavía más bello, ¿no? Y con la satisfacción de que pues sí se pudo, sí pudimos hacerla. No es nada difícil. Si ustedes han llegado hasta este punto de esta vuelta a la par conmigo haciéndola, la verdad es que se van a dar cuenta que no tiene ninguna dificultad. Es muy fácil, nada más es cuestión de poner atención, como siempre les digo, poner atención para contar los cuadritos, los puntos puff, los macizos, las cadenas de separación, las cadenas de espacio, en fin, todo lo que conlleva la elaboración y que hasta ahorita nos ha tenido aquí muy entretenidos en la hechura de esta falda, ¿no? Entonces, pero está muy sencilla. Miren qué bonito va quedando este diseño. Aquí ya se está repitiendo otra vez lo que venimos haciendo en este zigzag de puntos puff abajo. Es lo que vamos a tener también igual en la parte de arriba, ¿sí? Entonces les repito que esta vuelta número 48 es la repetición de la vuelta número 43, ¿sí? Entonces, por si lo quieren buscar o quieren ver el video de cómo se hizo la vuelta número 43, pues pueden buscar en la sección de videos de este canal y ver cómo se hizo. Pero en sí, pues es lo que les estoy repitiendo en este video, ¿no? Entonces, está muy fácil y está muy ágil ya ahorita trabajarlo. Miren, aquí estoy haciendo otro punto puff, 3 y 4 macizos, dejo mi hebra en espera, introduzco mi gancho, hago mi punto puff y termino mi cuadrito con el macizo, ¿sí? Ahí está. Y continúo con las casitas sin rellenar. Aquí hago 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y nuevamente mi punto puff aquí de 4 macizos, ¿sí? Dejo mi hebra, introduzco el gancho y tengo mi punto puff y termino el cuadrito con un macizo sobre el macizo que tengo abajo. Hago una cadena, monto y hago un macizo en el siguiente macizo de abajo. Una cadena y un macizo en el macizo de abajo, una cadena y un macizo sobre el macizo que tengo abajo. Y otra vez aquí el punto puff. Entonces son 1, 2, 3 y 4 macizos. Dejo esta hebra en espera, introduzco mi gancho y jalo para obtener mi punto puff y termino el cuadrito con el macizo sobre el macizo que está abajo, ¿sí? Y va quedando así. Entonces esta vuelta número 48, así es la secuencia y así se va hasta terminar toda la vuelta. Aquí me toca hacer mis casitas. Ahí está 1, 2 y 3 y otra vez el punto puff, 3, no, falta 1, una cadena y 4, ¿sí? Y aquí hago mi punto puff, ahí está 1, 2, 3, 4. Dejo mi hebra en espera, introduzco el gancho aquí,
jalo la hebra para tener mi punto puff y termino mi casita con este macizo sobre el macizo que está abajo. Después es una cadena y un macizo sobre el macizo de abajo, una cadena y otra vez un macizo sobre el macizo que está abajo, una cadena y un macizo sobre el macizo de abajo, y aquí me toca el punto puff. Aquí 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Dejo mi hebra en espera, introduzco el gancho y jalo esta hebra y cierro este cuadrito con el macizo sobre el macizo que está abajo, ¿sí? Una cadena y otra vez las casitas. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Ahí está. Así como pueden ver, se está repitiendo el mismo zigzag de puntos puff que se hizo en estas 6 vueltas anteriores. Aquí ya se comienza a repetir ese mismo, ¿sí? Y así va a ir creciendo igual que este, ¿sí? En la repetición de esas 6 vueltas. Bueno, pues esta fue la explicación para la vuelta número 48. Entonces así me voy a ir hasta terminar esta vuelta, ¿sí? Y continuamos entonces repitiendo las vueltas de la 40. De la 40 a la 45. 3 y 4 macizos, dejo mi hebra, introduzco el gancho, jalo esta hebra y tengo mi punto puff y termino con un macizo aquí. Macizo aquí sobre el macizo que tengo abajo, ¿sí? Hago una cadena y mis casitas son las que continúan aquí. 1, 2, 3, ¿sí? Y ahora sigue el punto puff aquí. 1, 2, 3 y 4. Dejo mi hebra, introduzco mi gancho en esta parte y así tengo mi punto puff, monto y termino mi cuadrito con un macizo montado sobre el macizo que tengo aquí abajo. Miren, así queda, ¿sí? Y una cadena, monto y continúo con las casitas. Ahí está. 1, 2, 3, 4 y aquí mi punto puff. 1, 2, 3, 4. Dejo mi hebra en espera, introduzco mi gancho, jalo esta hebra y tengo mi punto puff y termino este cuadrito con el macizo montado sobre el macizo que tengo abajo. Hago una cadena, monto y ahora un macizo sobre el macizo siguiente que está abajo, ¿sí? Miren, así, ¿sí? Si los abren, ahí está, ¿sí? Una cadena y tengo la siguiente casita, una cadena y monto y lo mismo aquí sobre el macizo que está abajo, hago el macizo aquí de arriba y ahora sigue otra vez el punto puff aquí. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Dejo mi hebra en espera, introduzco el gancho, jalo esta hebra y tengo mi punto puff, ¿sí? Yo creo que ya no hay duda con la elaboración de estos puntos puff, ¿no? Porque ya hemos venido trabajando, desde que estábamos haciendo los rombos, ¿sí? ¿Se acuerdan que hacíamos los abanicos y luego era el punto puff? Entonces,
pues en todas esas vueltas yo les he dado la misma explicación de la elaboración del punto puff, y yo creo que hasta ahorita ya no debe de haber ninguna duda de cómo se hace, ¿no? ¿Sí? Aquí la diferencia es que, bueno, estos puntos puff están con un macizo de cada lado porque está dentro, estamos haciendo un punto puff dentro de las casitas, ¿no? Entonces hay que formar la casita con dos macizos, uno de cada lado, y adentro va a quedar el punto puff, ¿sí? Entonces si nosotros abrimos aquí, cada punto puff tiene un macizo de cada lado, ¿sí? Miren así. Y así puedo abrirles cualquiera. Miren, miren cómo queda un macizo aquí y un macizo de este otro lado. Ahí está, ¿sí? Y así son todos. Esa es la diferencia contra los puntos puff que se hicieron en la parte de los rombos, que después de los abanicos se elaboraban los puntos puff, pero no quedaban así entre los macizos, ¿no? Y aquí ya deben de quedar así, ¿sí? Entonces es importante, muy importante que sigan todo ese proceso, todos esos pasos, tal y como se los estoy indicando, precisamente para que las casitas queden bien formadas, la secuencia así por niveles, una tras otra, así como van, ¿sí? Así como van. Entonces, bueno, pues entonces esta fue la explicación para la vuelta número 40 y ¿qué les dije? Me pierdo. Vamos a ver, para la vuelta número 48. Esta fue la explicación para la vuelta número 48. ¿Sí? Y les repito, esta vuelta 48 que les acabo de indicar es la que se está repitiendo y es la misma que la número 43. Bueno, pues vamos a continuar con más videos y vamos a continuar con esta figura hasta terminarla. Continuamos con más videos.